¿Qué es la misa? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Sabemos dar una respuesta como católicos a estas preguntas? La Iglesia nos enseña que la Eucaristía es presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles. La Eucaristía es alimento espiritual de los fieles. La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, es la fuente de la vida. Nos damos cuenta entonces que la Eucaristía es la riqueza de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es decir, que la Eucaristía es lo que está en el centro de nuestra vida de fe y todo nace de ella. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios de la Iglesia y las obras de apostolado, como por ejemplo las misiones, catequesis, obras sociales, etc., están unidos a la Eucaristía y tienen un sentido lleno solo si están en relación a la Eucaristía. Entonces, podemos decir que la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Por lo tanto, siempre debemos mirar con amor a la Eucaristía, que es plena manifestación del inmenso amor que Cristo tiene para con nosotros. Decía el beato Carlo Acutis: cuando recibimos la Eucaristía, recibimos la fuente del amor. El evangelista Juan escribió que Cristo amó sus discípulos hasta el extremo. En realidad, aún hoy Jesús sigue amándonos hasta el extremo, donando su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Pero yo me pregunto, ¿cuántos fieles conocen verdaderamente cosa es la misa? ¿Quién reconoce el verdadero valor de la misa? Puede acontecer muchas veces que alguien tenga una idea errada o reductiva del valor de la Eucaristía. Han nacido también ciertas ideologías que quieren quitar el valor sacrificial y salvador de la Eucaristía, queriendo dar a la misa solo un valor de fraternidad. Pero al respecto, San Juan Pablo II nos alerta e enseña diciendo que la misa es un banquete, sí, pero banquete del sacrificio. Y si no acreditamos en su valor sacrificial, todo se vuelve un simple encuentro fraterno, perdiendo su valor salvador. Y más adelante vamos a ver por qué la misa tiene un valor salvador. Hemos entendido entonces cómo es sumamente importante que el pueblo de Dios redescubra el valor del don eucarístico, el valor de la Santa Misa, para que nuestras comunidades puedan crecer no solo en número, sino sobre todo en la fe,
Escribe el Papa Benedicto XVI que cuando más viva es la fe en la presencia eucarística del Señor en medio de su pueblo, tanto más profunda es su participación en la vida eclesial, en la vida de la Iglesia. Cuanto más una comunidad vive de la Eucaristía, más es una comunidad viva y animada. La Eucaristía es presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. En la última cena, Jesús fue muy claro cuando habló: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él no habló que aquello era un símbolo o un signo, ni habló de un simple recuerdo. Entonces la misa no es un recuerdo y la hostia no es símbolo del cuerpo y sangre de Cristo, y algo más vamos a entender mejor. Para entender el verdadero valor de la Eucaristía, debemos antes preguntarnos cuándo Jesús instauró la Eucaristía, o sea, cuando Jesús donó a la Iglesia la Eucaristía. Fue en el Jueves Santo. Jesús, en la última cena, en la noche en que iba a ser traicionado, sabiendo que iba a entregarse a la muerte de cruz y ahí derramar su sangre, dejó a la Iglesia un sacrificio visible que fuese representación del sacrificio cruento que había de llevarse a cabo en la cruz. Cuando hablamos de sacrificio cruento, quiere decir sacrificio que aconteció con derramamiento de sangre. Entonces vamos a recordarnos la palabra cruento. ¿Y cuál es el sacrificio visible que Jesús dejó a la Iglesia en la última cena? Es el sacrificio eucarístico que acontece en la misa. En la última cena, tomando el pan y el vino, Jesús instauró el sacramento de la Eucaristía, y al convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre, anticipó a sus discípulos su muerte en la cruz, que es sacrificio de reconciliación eterna. Entonces, cuando se celebra la misa, se celebra el sacrificio de Cristo, pero un sacrificio sin derramamiento de sangre. En este caso, este sacrificio es incruento, sin derramamiento de sangre. Porque en la última cena Jesús ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. Y desde aquel día la Iglesia nunca cesó de celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía, creyendo firmemente en la presencia real de Cristo en el pan consagrado, y creyendo también firmemente que la Santa Misa tiene una fuerza salvadora y transformadora. ¿Por qué? Porque la misa tiene la misma fuerza salvadora de la cruz. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz se perpetúa en la misa, que quiere decir que se renueva, acontece de nuevo en la Santa Misa. Y ahora vamos a profundizar más este tema central en la fe de la Eucaristía: sacrificio de la cruz y sacrificio de la misa. Hemos empezado a ver entonces
que hay una relación entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio eucarístico, el sacrificio que acontece en la hora de la misa. Cuando participamos a la misa, hacemos la experiencia del sacrificio de Jesús en la cruz, la experiencia de Jesús que se ofrece en la cruz, ya que la misa es perpetuación, renovación del sacrificio de la cruz. Pero cuidado a entender la palabra renovación. No quiere decir que el sacrificio de la cruz es algo del pasado y en la misa hay un nuevo sacrificio. Renovación en el sentido que continúa aconteciendo aún hoy. Vamos a hacer un ejemplo. Con un poco de imaginación de las películas de fantasía o ciencia ficción, podemos decir que cuando celebramos la Santa Misa es como si tomáramos una máquina del tiempo y fuéramos trasladados en el pasado, retrocediendo de más de 2000 años y en el mismo Viernes Santo y al lugar en que Jesús fue crucificado y murió por nosotros. Y ahí viviéramos aquel momento salvador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces, que en la hora de la misa, el sacrificio de la cruz se hace actual y accesible a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. El sacrificio de la cruz aconteció una vez y para siempre, pero todos los hombres podemos continuar haciendo la experiencia de la cruz en la misa con todas las gracias que nacieron, que brotaron de la cruz. Por eso la Eucaristía, la Santa Misa, es el gran regalo de Cristo a la humanidad para que todos puedan continuar recibiendo los frutos de salvación de su pasión. Esta es la maravilla que acontece en la misa. Jesús, que se sacrificó una vez por siempre en la cruz, continúa ofreciéndose en la celebración eucarística, y en el momento de la consagración del pan y del vino estamos frente al sacrificio propio y verdadero de Cristo, a través del cual Él repite lo que una vez y por siempre hizo en la cruz, ofreciéndose eternamente al Padre como sacrificio gratuísimo, aplicando su virtud salvadora para la remisión de nuestros pecados cotidianos y la salvación del mundo entero. Entonces, el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz es el mismo sacrificio de Cristo, pero entre los dos sacrificios hay algo de diferente. Como ya hemos dicho, es diferente el modo en que Cristo se ofrece. El sacrificio de Cristo que acontece en la celebración de la misa es exactamente el mismo sacrificio de Cristo que aconteció en la cruz, pero sin que se repita su sufrimiento ni derramamiento de sangre, porque, como hemos dicho, el sacrificio eucarístico es un sacrificio incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio cruento de Cristo, o sea, el sacrificio de la cruz con derramamiento de sangre, aconteció una vez y para siempre. Vamos a explicar esta diferencia. En la cruz, Cristo ofreció su cuerpo mortal, una vez por siempre. En cambio, en la Eucaristía, Jesús se ofrece, sí, se sacrifica,
pero en las especies del pan y vino, perpetuando así sobre nuestros altares el único sacrificio de la cruz. En la cruz Jesús se ofreció a Dios totalmente y con todo su sufrimiento, por medio de una muerte cruenta, sangrienta, voluntariamente padecida. En cambio, sobre el altar, en la misa, el sacrificio de Cristo es incruento, sin derramamiento de sangre, y se hace manifiesto con señales exteriores, es decir, en la transustanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo. De esa manera el pan y el vino consagrados, los que la Iglesia llama especies eucarísticas, son la presencia real de Cristo. Hemos hablado de transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra transustanciación? Quiere decir cambio de sustancia. Vamos a entender. La Iglesia, para explicar el gran milagro de la consagración en la cual pan y vino se vuelven cuerpo y sangre de Cristo, utiliza un concepto filosófico, el concepto filosófico de sustancia y accidente. Voy a hacer un ejemplo muy simple para entender este concepto. Supongamos que yo en mi sótano tengo una mesa ya muy vieja, perdió su color. Yo quiero retomar esta mesa para ponerla en mi casa. ¿Qué voy a hacer? La llevo al carpintero, el carpintero va a arreglar la mesa para que sea más bonita, va a cambiar de color, era oscura, va a pintar todo de blanco para que pueda brillar y finalmente yo coloco esta mesa en mi casa. Se parece una mesa nueva, pero es siempre la misma mesa, solo que cambiaron las características exteriores. Era una mesa oscura, pero ahora es blanca. Entonces, hablando con un lenguaje filosófico, podría decir, de esta mesa han cambiado los accidentes, es decir, las características exteriores, pero su sustancia es la misma. El hecho que ahora la mesa esté arreglada y bien pintada no quiere decir que es otra mesa. Es siempre la misma mesa, pero en realidad solo exteriormente es diferente. Ahora, utilizando este concepto y este ejemplo, en la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo, acontece lo contrario de lo que aconteció con la mesa del ejemplo, porque en la hora de la consagración, por fe, acreditamos que los accidentes, es decir, las características exteriores del pan y del vino, se quedan las mismas, pero lo que cambia es la sustancia, o sea, lo que aquel pan es en realidad. La sustancia no es más la sustancia del pan, sino su sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere decir que con nuestros ojos continuamos viendo pan y vino. Cuando recibimos la hostia consagrada, vamos a sentir el sabor del pan. ¿Por qué? Porque los accidentes, las características exteriores se han quedado, pero no es pan, porque la sustancia ha cambiado por obra del Espíritu Santo. Entonces hemos visto en qué sentido
es diferente el modo en que Cristo se ofrece, se sacrifica en la celebración eucarística, y concluimos diciendo que la muerte de Jesús que sucedió en el Calvario entonces se repite en cada celebración de la misa, pero en modo diferente. Vamos ahora a ver lo que tienen de idéntico los dos sacrificios, de la cruz y la celebración eucarística. Idénticos son los fines por el cual Cristo se sacrificó en la cruz y continúa sacrificándose en la misa. ¿Por cuál motivo Jesús se sacrificó y continúa sacrificándose? Idéntica es la glorificación de Dios. Con su muerte Jesucristo glorificó a Dios Padre. También los fieles, cuando se reúnen en comunidad para celebrar la Eucaristía, se unen para dar al Padre Omnipotente todo honor y toda gloria por medio del sacrificio eucarístico. Idéntico es el dar gracias a Dios. Jesús dio gracias a Dios en la última cena y continuó dando gracias a Dios en la cruz y continúa dando gracias a Dios en el sacrificio del altar todas las veces que celebramos la Santa Misa. En efecto, ¿qué quiere decir la palabra Eucaristía? Quiere decir justamente acción de gracia. Idéntica es también la impetración. El significado de la palabra impetrar quiere decir pedir algo con insistencia y súplicas. De hecho, en la hora de la misa, Jesucristo ejerce la misma mediación entre el Padre y la humanidad. En la misa, Jesús continúa pidiendo al Padre para cada uno de nosotros todas gracias y bendiciones. Finalmente, es idéntica la expiación y la propiciación, es decir, el valor que el sacrificio de la misa, el sacrificio de la cruz tienen de perdonar nuestros pecados. El sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz fue un sacrificio redentor, de salvación. Sirvió para pagar los pecados de la humanidad y acercándola así a la misericordia de Dios. Asimismo, Cristo se ofrece en la misa por nuestra salvación y perdón de nuestros pecados diarios. Es decir, que la gracia salvadora del sacrificio de Cristo no se terminó una vez para siempre en la cruz, pero esta gracia salvadora continúa realizándose en el tiempo a través del sacrificio de la Santa Misa. Podemos decir, utilizando una imagen, que el sacrificio de la cruz es como un manantial de agua viva. Este manantial de agua viva brotó de la cruz y continúa fluyendo, apagando la sed de la humanidad, aún hoy a través del sacrificio de la Santa Misa. Y esta gracia salvadora que nace de la cruz y fluye en la misa, ¿va a beneficio de quién? ¿Solo a beneficio del sacerdote y de la comunidad que asiste a la misa? Claro que no. La riqueza de la gracia de la Santa Misa es algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Nos recuerda el Papa San Pablo VI que en cada misa que se celebra se ofrece el sacrificio, no solo por la salvación de algunos,
sino también por la salvación de todo el mundo. Entonces podemos entender que la misa, por consiguiente, tiene sentido y valor también cuando el sacerdote celebra solo, sin la presencia del pueblo de Dios, porque toda misa que se celebra es un manantial de gracias especiales que beneficia no solo el sacerdote que celebra, que beneficia no solo la comunidad reunida, sino toda la iglesia y todo el mundo. Nos recuerda la instrucción general del misal romano al número 79, la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia, tanto con la del cielo como con la de la tierra, y el sacrificio se ofrece por la iglesia y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y de la salvación adquirida por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es bonito saber que en la hora de la misa toda la iglesia está en comunión. Nosotros, iglesia peregrina en la tierra, estamos en comunión con la iglesia del cielo, es decir, los santos que ya viven en la gloria de Dios, y celebrando la Santa Misa, intercedemos por la iglesia purgante, constituida por aquellas almas salvas que, aunque no murieron en el pecado mortal, no están todavía en condición de entrar en el gozo del Señor y necesitan ser purificadas. Esas son las almas que comúnmente llamamos almas del purgatorio, que necesitan de nuestra intercesión para ser purificadas. Y la enseñanza del Concilio de Trento nos recuerda que la Iglesia ha ofrecido desde siempre el sacrificio de la misa, no solo por los pecados de los fieles aún vivos y por sus penas, expiaciones y demás necesidades, sino también por los muertos en Cristo, no purificados aún del todo. Entonces entendemos cuánto es importante celebrar e interceder por las almas del purgatorio. Podemos resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora diciendo que en la celebración de la Eucaristía se continúa la obra de nuestra redención y perdón de los pecados que aconteció en el sacrificio de la cruz, pero sus frutos continúan aplicándose por la celebración eucarística. Cristo obra nuestra salvación cada vez celebramos el sacrificio eucarístico, la misa, y por su medio continuamente purifica y consagra a Dios el género humano. Estas son las palabras de San Pablo VI. Hemos visto entonces cómo la misa es un manantial de gracia que el Señor nos ofrece, pero los frutos dependen de la disposición de quien las recibe. Por eso debemos participar a la misa no con un espíritu pasivo y negligente, discurriendo, divagando por otras cosas, sino de un modo intenso y activo para no perder la gracia de Cristo que se dona para cada uno de nosotros. Solo si recibimos conscientemente la Eucaristía, podemos crear este vínculo de amor con Cristo
y recibir sus gracias santificantes. Y justamente el beato Carlo Acutis decía la frase ya muy conocida: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Es importante saber que el sacrificio de Cristo en la misa es un manantial de gracia para todos, para quien comulga, pero también por aquellos que no pueden comulgar, pero lo desean ardientemente. Y por el deseo que ellos tienen de recibir la Eucaristía, pueden también recibir las gracias ofrecidas por Cristo. ¿Y cómo? A través de la comunión espiritual. Haciendo la comunión espiritual, recibimos Cristo, pero en modo diferente. No recibimos la comunión sacramental, es decir, la hostia consagrada, que es presencia real y substancial de Cristo, sino recibimos Cristo espiritualmente por el deseo que tenemos de recibir la Eucaristía, pero no podemos por varios motivos. La comunión espiritual es un modo para vivir nuestra intimidad espiritual con el Señor. Y hay oraciones que pueden ayudar al fiel en la hora de la misa a hacer su comunión espiritual. Y una de las oraciones más conocidas es la de San Alfonso de Ligorio. Queridas hermanas y hermanos, que la Eucaristía pueda ser nuestra autopista hacia el cielo, que la Eucaristía nos transforme y santifique.